Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video de SQL Server. Mi nombre es Nicolás Rodríguez, para los que no me conocen, y hoy estaremos hablando de los índices. Cuando usted crea datos nuevos en una base de datos y en una tabla, es como si usted creara una nueva casa o construyera una nueva casa en algún sitio del mundo. Obviamente la casa está construida, probablemente existan personas que vivan en esa casa, pero el reto viene cuando alguien necesita visitar esa casa o cuando el correo necesita entregar una correspondencia. La búsqueda sería algo como ¿en qué planeta existe la casa? En particular, digamos que de Pedro. Luego, ¿en qué continente está esa casa? Buscar continente por continente. Luego, determinar en qué país. Luego, en qué región de ese país. Luego, en qué provincia de ese país. Luego, en qué ciudad de este país, luego en qué sector de ese país, luego en qué calle de ese país, luego en qué número de casa, luego en qué planta, ¿ok? Y todas esas son búsquedas que van ralentizando el proceso de ubicar la dirección específica donde está construida esa casa. De igual manera, en las bases de datos, cuando usted crea datos dentro de una tabla, literalmente está haciendo una creación de una casa o de un contenido o de una información en algún sitio en todo el vasto universo de la base de datos. Para esto y para hacer la búsqueda más eficiente, considerando que las bases de datos relacionales necesitan estar optimizadas para retornar la información en el momento oportuno lo más rápido posible. Por lo tanto, siempre que se diseñe una tabla, se debe considerar qué tan rápido se va a buscar la información. Para esto existen lo que son los índices. Los índices, a forma general, se pueden considerar como los índices de un libro o las direcciones en un directorio telefónico donde te va a decir exactamente dónde está esa información y de esta manera ayudar al engine de base de datos a encontrar la información de forma más eficiente. Para la elaboración de un índice, vamos a crear una tabla nueva para estos fines. ¿Ok? Digamos que tengo un ID en esta tabla, que va a ser un entero, que va a ser un primary key, que va a tener un nombre. ¿Ok? En varchar va a tener un apellido. En varchar va a tener una dirección. Va a tener un teléfono. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y si estás en mi canal quiere decir que estás buscando la forma de llevar tus habilidades de ingeniería de software al siguiente nivel. Si no te quieres perder ningún contenido, ayúdame a ayudar a otros y suscríbete. Sí, ahí, dale ahí y suscríbete. ¿Ok? No nos preocupamos por la cantidad o el tamaño de esos strings. Y digamos que vamos a tener cantidad de hijos, que sea un entero. La fecha de creación del registro, creation day, que va a ser un datetime. Esto va a recibir un getDate por default. Este ID va a ser autoincremental. Para esto vamos a la Identity Specification, le diríamos que sí, que va a empezar en 1 y que va a incrementar de 1. Eso ya lo vimos en ejercicios anteriores. Clientes externos. Vamos a decirle prospectos. ¿Ok? Por alguna razón. Ahora bien, en este punto, yo creé una tabla. ¿Ok? Esta tabla tiene una llave primaria, pero si a esta tabla vamos a refrescar por aquí el intelligence, refresh caché, select característico from prospectos, veo prospectos. Mientras usted tenga menos de 500 registros, un índice tal vez sea irrelevante.
porque si hay 10 casas distribuidas en el planeta y tienen cada quien una banderita, aquí hay una casa, es fácil de identificarlo. Ahora, cuando tengo millones de registros, miles de registros, la situación se complica un poquito. Entonces, de esto mismo sucede cuando yo necesito, por ejemplo, filtrar. Es igual, por ejemplo, al 2024 0430. Cuando yo hago este filtro y esta columna no tiene índices, es literalmente como la explicación de ubicar la casa cuando no sé ni siquiera en qué planeta está esa casa construida. Los índices entonces ayudan a determinar o a crear esas direcciones apuntando donde está realmente la data. Para la creación de un índice, refresquemos aquí el listado de las tablas, tenemos dos opciones. En los prospectos, la tabla de prospectos, yo le doy clic derecho, le doy índice, le doy a agregar uno nuevo. En la columna, especifico qué columnas yo voy a crear un índice. Digamos que yo necesito buscar por nombre y que necesito que ese índice sea ascendente o digamos que por fecha, creation day, para que me vaya organizando la fecha de forma ascendente o descendente en el caso que es lo más común, que siempre yo necesito ver en un listado cuáles fueron los últimos registros que se crearon. Si yo le indico que mi índice en el campo de creation day va a estar organizado de forma descendente, se va a ir organizando la información de lo último o lo más reciente hasta lo más antiguo. Esos son pequeños detalles que tienes que considerar a la hora de crear un índice. Le indicas el nombre de tu índice. Siempre es bueno especificar tu propia nomenclatura dentro del estándar que se utiliza en la empresa a la que trabajes. Le das a salvar y de esta forma se crea el índice desde el punto de vista visual. Yo puedo crear otro índice utilizando el Query Analyzer, la ventana de query. Si yo digo create index, nombre del índice, y aquí prospecto underscore nombre on el nombre de la tabla y nombre. ¿Ok? Si yo ejecuto esto, el sistema va a crear un nuevo índice que se llama nombre. Lo ejecuto y voy a la tabla de prospectos y le doy nuevamente, o lo busco por aquí, o yo puedo ir directamente a prospectos en la tabla, a los índices y verifico que tengo aquí la creación de ese nuevo índice. De nuevo, si en tu tabla existen menos de 1000 registros, tal vez el performance tú no lo notes tanto, pero siempre se diseña pensando en la escalabilidad del sistema. Siempre se piensa al futuro y siempre se piensa que en el sistema habrán por lo menos 1 millón de usuarios, que es el punto ideal de cualquier emprendedor o cualquier pequeña o mediana empresa que aspira a tener una cartera de clientes y por lo tanto una cantidad de registros determinada. Hasta aquí lo que tiene que ver con la creación de los índices y luego habrán otros videos donde se explican diferentes tipos de índices. Pero esto es lo básico que usted debe considerar. Te espero en el próximo.